también va a transmitirse por mi página de Facebook. Ujú. Va a salir Automáticamente. automáticamente. Sí, sí, Ya, sí. ya. Ah, tecnología. Ya estamos al aire, así que amigos y amigas de Conciertos Perú, bienvenidos a una nueva transmisión de En Vivo CP. Esta vez estamos con la cantautora nacional Danitze, que nos va a comentar sobre su más reciente tema, Que todos se enteren, un tema con una letra bastante interesante y una música también que marca un nuevo camino en la carrera de Danitze. Ya vamos a estar hablando sobre eso. Hola Danitze, ¿cómo estás? ¿Puedes ir saludando a la gente que se va conectando a esta Hola, transmisión? hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Hola a todos los que se están conectando. Les recuerdo a las personas que están viendo esto, vamos a estar leyendo los comentarios que hagan desde el Facebook de Conciertos Perú y desde el Facebook de Danitze, así que aprovechen esta oportunidad para resolver cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, alguna historia, alguna anécdota, un recuerdo que tengan con la música de Danitze. Acá vamos a estar leyendo sus comentarios. Y bueno, Danitze, ¿de qué preferirías comenzar hablando? ¿De la letra de que todos se enteren o de la música que todos se enteren? Porque son dos temas que dan bastante para hablar, la letra y la música. Am, Como prefieras, en verdad. ¿Por qué no comenzamos con la letra? La Ok. letra que habla sobre, desde la perspectiva de una víctima, ¿no? De alguien que ha vivido una experiencia dura, pero consigue enfrentarla y salir adelante. ¿Qué es lo que tú podrías comentar sobre esta letra o qué quisiste lograr en este mensaje? Am, bueno, quería que no sea una... a ver, el coro dice que todos se enteren, ¿no? Yo creo que parte de empezar a sanar, porque cuando estás en una posición de víctima, has sido vulnerado, es empezar a expresarse, ¿no? Y la forma en la que yo he entendido y como he experimentado los procesos de sanación es siempre expresándome, ¿no? Entonces, eh, a ver, empecé a escribir esta canción hace el año pasado, cuando estudiaba guitarra peruana, entonces, pero esta letra siento que está influenciada por todo lo que sucedía en ese momento y sigue pasando hasta ahora, ¿no? Un movimiento en el que muchas mujeres se están dejando de callar, porque creo que parte del abuso y de lo terrible del abuso es que la víctima se revictimiza, ¿no? La víctima se culpa a sí misma y eso hace que se calle. Y no solamente estoy hablando de abusos, eh, abusos domésticos del hombre a la mujer, ¿no? Sino que estamos en un sistema que ha normalizado el hecho de que el más fuerte pueda estar por sobre el débil, ¿no? Es un sistema que un poco avala eso. Entonces, creo que hablo de eso y también en parte veía, no sé, el proceso de Snowden o de Assange, ¿no? Como héroes contemporáneos que por decir verdades, por decir cosas, son perseguidos y son silenciados y que están ahorita medio olvidados, ¿no? No hablamos de eso, ¿no? Y entonces me cuestionaba mucho esto, ¿no? En una sociedad como esta, qué es lo que se sanciona, ¿no? Y entonces, por eso dice alguien lo cuenta todo y ese se le encierra, ¿no? O sea, la persona que dice la verdad, si es que esa verdad no es conveniente para los poderosos, pues es perseguido y es encerrado, ¿no? Mm, Entonces, pensaba que en parte el hecho es como también, es liberador hablar, decir, a pesar de que de que puede ser algo también peligroso porque no es conveniente para ciertos poderes, ¿no? mm. Entonces, pero aún así siento que es necesario decir nuestra propia, eh, nuestra verdad, si quieres, nuestras convicciones, denunciar lo que consideramos injusto. Eh, bueno, sí, entonces habla de muchas cosas, no de algo, de solamente un conflicto, ¿no? Claro Eh, que sí. Sí, de todas maneras,
obviamente por el contexto que mencionas, las personas que escuchamos esta letra pensamos en la violencia en las relaciones de género, en las parejas, que es un tema muy importante que recién estamos comenzando a abordar con más frecuencia en los últimos años, pero no es solamente... o sea, la interpretación de tu canción no se limita solamente a esas relaciones en particular, sino a cualquier relación de poder en la que una persona termina en una posición subordinada y tiene que levantarse de eso, ¿no? Yo creo que cualquier persona se puede identificar con tu canción y en ese sentido creo que es una canción que da mucho valor, que ayuda a las personas a levantarse, a recuperarse. Y yo quería preguntarte, ¿tú has vivido esa experiencia con alguna canción que es esas canciones que te dan valor, que te motivan a seguir adelante? ¿Te escuchaste alguna canción que tú dijiste, pucha, esta canción me ayuda en los momentos difíciles? ¿Tienes algunas que puedas citar? Mm, Siento que muchas de las canciones que he escuchado de joven, cuando a veces como que de adolescente todo es más dramático, entonces siento que la música que he escuchado en esa temporada, toda la música que escuché, siento que mi primera conexión fuerte fue porque sentía que me acompañaba y porque sentía que estaba siendo entendida por alguien, por algo que decía lo que yo sentía. En general creo que, a menos en mi caso, el acercamiento a la música de autor o a la música con letra, ¿no? Fue por eso, porque sentía que decía algo que yo necesitaba escuchar. Para mí la empatía probablemente la razón por la que decidí hacer canciones posteriormente fue porque entendí que la música era eso, que las canciones tenían que decir, tenían que acompañar, tenían que decir algo que yo sentía, ¿no? ¿Y quiénes eran esos artistas que cuando eras joven así te expresaban tu voz y te hacían sentirte que no estabas sola y te acompañaban? A ver, puedo hablar de algo, sobre todo eran música de folk americano, ¿no? Por ejemplo, Patty Griffin, Tori Amos, que es una pianista en realidad. También escuché a Patti Smith, estoy recordando a Alanis Morissette, este, Julieta Venegas, que también la escuché, pensando en mujeres, ¿no? Amy Mann, um, sí, eso. Y bueno, y lo curioso era que eran canciones que no escuchaba pues en la radio o algo así, sino por ejemplo veía una película y me gustaba una canción y entonces hacía mi investigación de quién cantó esa canción, te buscaba en internet y hacía mi lista y luego me iba a una cabina de internet a que me quemen esas canciones con la música, ¿no? Porque no es que habían esos discos, ¿no? Claro. Pero la conexión con la canción era tan fuerte que necesitaba tenerla, ¿no? Mm. ¿Cómo Este, qué canción nos podrías Cranberries. recomendar así para tener así más valor? ¿Cuál? eh, música de The Cranberries también, como estoy Ah, pensando en los bandas. Cranberries. Sí, Cranberries, sí, sí. claro, sí, sí. De Amy Mann, una canción que se llama One. eh, One. de Tori Amos, una canción que se llama Horses, otra que se llama Beauty Queen. En realidad, el disco Boys for Pelé fue uno que me atrapó. Eh, Estoy pensando en una etapa en particular también. Luego, de Julieta Venegas, una canción que se llama Papeles, creo, Papeletas, em, de uno de sus primeros discos, o su primer disco, creo. Y de Alanis, el Unplugged, You Learn, eh, No Pressure Over Cappuccino, esas canciones que siento que, sí, pues. Y de The Cranberries, hay una que se llama FIFA 4, que es bien fuerte. Ah, ya. Ahí hay Sí. buenas recomendaciones para ir a buscarlas al YouTube, al Spotify. Oye, Danitze, y bueno, ahora que me comentas esto, es verdad que hay música que está muy ligada a un tiempo de juventud, ¿no? A la adolescencia. eh,
Pero también hay una música que la tendemos a asociar con música de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? Y que Ujú. finalmente es la música que tú has estado explorando en estos últimos temas, ¿no? El andó, has hecho boleros, que es música que la asociamos a una tradición, ¿no? ¿Cómo es ese tema de hacer música como que asentada en la tradición, en el pasado? ¿Es eso algo que tú quieres lograr con tu música, mantenerte en esa tradición muy cerca del pasado, ¿no? De explorar en lo que había atrás en la música. Mm, No es algo que haga conscientemente, siento que es importante, eh, y lo he hecho como por parte de como un interés genuino de explorar y conocer más y aprender, porque creo que todos siempre estamos en ese proceso de seguir creciendo, ¿no? Y para mí más que el hecho de ir hacia esa música porque fuera música de mis padres o tradición, fue más por explorar música que considero parte de lo que soy, que somos latinos, que somos peruanos, nuestra identidad musical. Y es muy curioso porque es hasta medio místico darse cuenta de que lo tienes adentro, ¿no? O sea, no hay que como que esforzarse mucho para sentir una llevada no sé, en 2/3 o un 3/4 en un vals, o eso es al menos lo que yo sentí, experimenté cuando empecé a reconocer que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, los ritmos afroperuanos, ¿no? Me he dado cuenta que el ritmo, que era tan, que simplemente lo escuchas y te hace bailar, pues te mueve el cuerpo, no hay mucho que razonar ahí, ¿no? Entonces era una forma distinta para mí de aproximarme a la música desde el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Porque para mí siempre ha sido la letra, la melodía, que es como un aspecto de la música un poco más como hasta mental, si quieres, ¿no? Como música para reflexionar, para acompañarte, para, no sé, delirar un poco. Pero esta forma, cuando escuchaba la música latinoamericana, la música afroperuana, por ejemplo, me he dado cuenta que eso es más como tu cuerpo, te llama desde otro lado. Entonces, para mí fue más como explorar por ese lado bueno, estudié rítmica, ¿no? Esos ritmos afroperuanos, ritmos de la costa, eh, y también lo apliqué también en guitarra peruana, ¿no? Y como que naturalmente esta aproximación de la música me hizo componer, ¿no? Pero para mí la composición fue parte también de un proceso de aprendizaje, porque como que consolidas lo que aprendes cuando creas algo, ¿no? Claro. Y, y entonces, y en ese proceso me fui dando cuenta de esto que te digo, de que está más a flor de piel de lo que pensamos, ¿no? A pesar de que yo no considero que haya crecido escuchando música o que venga de una familia que haya escuchado tradicionalmente música criolla o algo así, sino que yo por un interés propio y personal que empecé a explorar y me empecé a dar cuenta de que en verdad lo tenemos ahí y lo mismo con la música andina, ¿no? Y mientras más te vas sumergiendo te vas dando cuenta que tenemos una riqueza musical infinita, ¿no? Claro. Y entonces allí fui encontrando el valor de por qué también quiero seguir explorando y haciendo música que considero más de nuestra zona geográfica, si quieres, porque no quiero decir que solamente, porque compartimos, ¿no? No solamente el Perú, sino está en diferentes países, compartimos ritmos similares, ¿no? Entonces Claro. tenemos una identidad musical más grande que el Perú también. Claro, y ahora que mencionas esto de la identidad musical y de los géneros latinos, se me ocurre que latinos también es un concepto bastante amplio, ¿no? Y si hablamos de identidad, hay como, Colombiano. hay como una versión que es como tú te inventas tu propio pasado y lo construyes a través de tu propio relato, de tu familia, de tu historia, pero también uno puede identificarse con como construirse una identidad a lo largo de su vida, ¿no? A veces escuchamos un bolero y nos sentimos medio caribeños, medio cubanos, pero escuchamos música latina, pero pensando en lo andino y nos identificamos con un pasado andino, tal vez con un pasado criollo, afroperuano. Entonces, lo latino es muy amplio, ¿no? Pero si yo te pregunto sobre tu raíz, así tu identidad, tal vez de tu familia, ¿con cuál es el lado de lo latino que te sientes más en casa o que te sientes más familiarizada?
así lo primero que se me ocurre a mí es lo andino. Andino. Yo, sí, a pesar de que, claro, sé que todos somos una mezcla de todo, ¿no? O sea, si me pongo a pensar, o sea, en mi familia hay chino, hay andino, hay todo, ¿no? Entonces, y Ujú. probablemente todos los peruanos compartimos esa mezcla ya que no sabemos definir bien. Pero como dices, al final la identidad también es una construcción, ¿no? Es algo que nos imaginamos y con lo que nos sentimos más cómodos y con lo que nos identificamos y eso es lo que no podemos explicar mucho. Yo particularmente eh, siento que no podría ir completamente andino porque ahora que voy conociendo más la música andina me he dado cuenta que también lo andino es muy diverso, ¿no? Mm. Digo andino, pero hay tanto dentro de lo andino, ¿no? Pero, por ejemplo, siento cuando toco el charango, por ejemplo, siento que me siento cómoda, me siento contenta con el instrumento, me gusta ese sonido. eh, y cuando compongo siento que hay algo de eso, pero no puedo decir que lo es completamente, ¿no? Pero no voy a negar que también soy costeña, porque lo soy, he vivido toda mi vida en la costa, en Lima, y he escuchado música criolla, y que como te digo, está en algunos niveles, está en nosotros, ¿no? O sea, no podemos negar que tenemos todo ese bagaje musical como en toda nuestro ADN, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué te animó a que todos se enteren? Es el primer sencillo de otros dos más que van a salir que son en ritmo afroperuano, en landó, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. ¿Qué es lo que te motivó a explorar por este género de la música afroperuana? Eh, Como te decía, es parte de un aprendizaje y un proceso y una exploración también. Y quería conocer más de la música de mi región, ¿no? De la costa. Sentía que tenía ahí como un vacío que si bien como todos podía conocer como los valses más tradicionales, sentía que había algo ahí que yo no había explorado o que no me había permitido explorar, o que no le había dado la atención. Y estudié guitarra peruana con Mauricio Suárez, por ejemplo, hace unos años. Y allí estudiamos landó, no solo landó, sino también salsa y otros ritmos en la guitarra. Ujú. Pero siendo él o sea, él ha estudiado guitarra peruana, ¿no? Costa, y como que vimos más esos ritmos. Y parte de ese proceso de aprendizaje también escuché y no se fue natural que en ese proceso lo que compusiera me salió el ritmo del landó. O sea, no fue tan, tan difícil como en esa etapa en la que estaba estudiando esos ritmos que lo que compusiera me saliera un poco así. Claro que sí. ¿Y por qué no nos cuentas más sobre todo este proceso de investigación involucrada en tu música? Porque a veces las personas cuando pensamos en los artistas tenemos esta idea de que el artista finalmente termina expresando su propia visión del mundo y que está como desconectado de las influencias del contexto, pero hay otros artistas que no, que van a retroceder en la historia, e investigar el pasado y es todo un trabajo de investigación previo que no es solamente una creatividad espontánea que surge, ¿no? de una idea que llega a la cabeza, sino hay toda una investigación previa. ¿Qué nos puedes contar sobre ese proceso de investigación en tu música? Mm, claro, la creación es como un reordenamiento de elementos que ya existen. O sea, Mm, en realidad nadie crea nada así de la nada. En claro. realidad, cuando creas, en realidad estás agarrando cosas que ya están, pero tú las das una nueva forma. Claro, de repente antes era cuando, no sé, cuando era más joven y cuando la música era una cosa más de un impulso, no reparaba tanto en lo que me influenciaba, ¿no? Es como que la música operaba ahí en niveles los que no entendía muy bien y simplemente salían cosas, ¿no? Y se me hacía muy difícil identificar, esta es mi influencia, esta es la, ¿no? Porque no era muy consciente de eso, pero en la medida en la que pasa el tiempo, siento que a veces necesitas hacer un poco más consciente ese proceso en el que tienes que sumergirte, ¿no? Y también por un interés personal, como te digo, o sea, yo no estudié música per se, entonces mi forma de estudiar es también averiguar lo que hicieron las personas en el pasado. Ahorita estoy más afanada un poco escuchando a charanguistas, ¿no? Charango. Porque
Sí, entonces he escuchado charango peruano a Julio Benavente, que no lo conocía, por ejemplo, un charanguista Ujú, cusqueño, ¿no? Eh, Jaime Guardia, Torito Muñoz en Arequipa, eh, charanguistas bolivianos como Ernesto Cabur, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero es Cabur, Jaime Torres en Argentina, ¿no? Y por ahí también Ariel Ramírez, que es un pianista argentino. Entonces, músicos de la segunda mitad del siglo XX, que en el caso del charango, por ejemplo, darme cuenta de cómo, lo que conocemos nosotros, por ejemplo, es Jaime Guardia, sobre todo aquí, ¿no? ujú, Porque es una figura importante, ¿no? Lo es. Pero también existieron otros charanguistas antes de él, ¿no? Y que contribuyeron a que el charango sea lo que se representa ahorita, ¿no? Antes el charango, a inicios del siglo XX, era un instrumento campesino que era despreciado y claro. que no era bien visto, ¿no? Muchas generaciones de charanguistas, por ejemplo, de esa primera mitad, ayacuchano sobre todo, ese es un trabajo de Tomás Turino en el que él entrevista a estos charanguistas que dicen que son la primera generación de charanguistas que tocan charango en la ciudad, porque en un espacio urbano estaba mal visto, a pesar de que sus padres se oponían, porque era asociado al bajo pueblo. Mm, Y esos charanguistas lo que hacen es como intentar elevar el estatus del charango, cambiándolo. Le cambian las cuerdas, la afinación, ¿no? Lo hacen que no sea tan estridente, su forma, el toque incluso, ¿no? La técnica, que el tipi, que es una técnica que mezcla línea melódica con rajeo, ¿no? Que es la que conocemos ahora. Entonces, te das cuenta de que ha habido un proceso para que el charango que conocemos hoy en día, que suenen los panamericanos, que es patrimonio nacional, ahora hay Día del Charango, ha pasado por un proceso de transformación, porque ha habido cultores que se han preocupado también por hacer esto, ¿no? Para que sea reconocido. Entonces, eh, bueno, entonces todo esto que llegas a conocer, que lo que representa el instrumento en sí, hace que uno también se vuelque en él para tocarlo con otro sentimiento, ¿no? Con otro aprecio de lo que estás haciendo. Entonces, para mí es un poco eso, y bueno, mi idea dentro de lo que estoy haciendo es que eventualmente pueda hacer un disco solo desde el charango, ¿no? Pero siento mm, que me va a... O sea, ya tengo algunas canciones, ¿no? ujú. Pero bueno, ahí vamos, creo que ese es el proceso. Ahora, lo de las canciones que he grabado son, sí, canciones que parten de también una suerte de investigación, no tan rigurosa como esta investigación que estoy haciendo sobre el charango, porque es algo que, que tengo como una meta a mediano plazo. El otro tipo de investigación que siento es más como una inmersión, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estaba escuchando, me pegué mucho con los boleros, con ritmos caribeños, ¿no? Eh, y no solamente con ritmos antiguos, con grupos antiguos, ¿no? Como Buenavista, Social Club, que probablemente todos hemos escuchado su Sí, disco famoso, pero también descubrí que hay grupos contemporáneos, jóvenes, que están revalorando o haciendo estos ritmos así tradicionales, que suenan tradicionales, este, con nuevos aires, ¿no? Y eso también me inspiró, nos escuché Daniel Me Estás Matando, que es un grupo, un dúo mexicano, que hacen boleros y que suena así bien de los 50, de los 40, pero mm, en verdad son dos personas que son dos jóvenes, ¿no? claro. Entonces, y así me di cuenta de que en verdad es como una tendencia de cierta generación de volver a esa música de nuestro pasado y hacerlo tal cual, o sea, como que suene a eso, con su toque de modernidad, ¿no? Claro. Este, sí, bueno, es un poco la forma en la que últimamente, y la que muchos músicos hacemos, o sea, todos escuchamos músico, principalmente es un melómano, creo. Claro. Oye, me da mucha curiosidad ahora que mencionas esta investigación del charango, ¿no? Y yo quiero hacer, aprovechando que ya has aprendido sobre este instrumento, quiero hacerte algunas preguntas, porque muchas personas cuando piensan en la música andina, eh, piensan
como que era la música que hacían los incas, ¿no? Y no se han dado cuenta que había un contacto constante con la música europea y hay muchas cosas que nosotros identificamos como andinas, pero que en realidad pueden venir de Europa y siempre ha habido un contacto de la música andina con lo urbano, con las cosas más modernas, incluso con la música pop, ¿no? Pero ¿tú qué podrías hablar de lo que has encontrado en tu investigación sobre los orígenes del charango, a dónde se remontan, de dónde viene? ¿Es algo viene de Europa, viene de los incas, o de dónde viene el charango? Bueno, en la música prehispánica no hubo instrumentos de cuerda. Eh, entonces, el charango originalmente, o sea, por origen es un instrumento mestizo, porque Ya. ya los instrumentos de cuerda los trajeron los europeos, o sea, los españoles. Hay hipótesis y hay todavía cuestiones en debate que sobre el origen, o sea, de qué instrumento evoluciona el charango. La mayoría se inclina a pensar que es la vihuela de mano, porque tiene lo mismo orden de cuerdas, o sea, cuerdas de doble orden, ¿no? Ujú. eh, pero hay otras hipótesis que dicen que es el timple canario, que tiene una afinación parecida, ¿no? Mm. Eso es un debate abierto, pero sí, el charango es un instrumento mestizo porque si bien es de origen español, el campesino andino lo hace suyo y lo modifica. Eh, la afinación es más alta porque como que tiene la música andina tiende a los sonidos agudos, ¿no? Ujú. A ser bien alto. Entonces, por eso su afinación es alta. Y se hace chiquito, dicen también, para que sea fácil de llevar, para que el campesino pueda tocarlo cuando pasa sus animalitos, o, o que pueda esconderse también debajo del poncho, porque era prohibido, ¿no? Porque, bueno, algunos españoles prohibían que toquen instrumentos. Entonces, bueno, hay muchas hipótesis, ¿no? Sobre el origen del charango. Y bueno, esto que dices de lo inca es bien curioso, ¿no? Porque justo leí hace poco un texto de una historiadora que se llama Cecilia Méndez y explica cómo el discurso de lo inca fue incorporado al discurso nacionalista criollo como una forma para neutralizar el poder político que esto tenía después de la rebelión de Tupac Amaru. O sea, porque lo que hizo Tupac Amaru fue como usar el discurso de lo inca y regresar a este pasado glorioso y casi Ujú. se voltea, pues el que se baja el virreinato, pues casi se lo bajan. Entonces, con este miedo, lo que sucede es que el discurso criollo, o sea, la élite criolla intelectual que era el poder, que era costeña, que era limeña, que estaba culturalmente alejada de la mayoría del territorio que era andino, lo que hace es incorporar en el discurso oficial lo inca, el pasado inca, y entonces neutraliza su poder político. Bueno, y esto lo ves en la música, también es bien loco porque la temprana música del siglo XX, todo el andino era puesto como inca. Música inca, 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 sin necesidad de saber qué era lo inca y qué era lo andino. O sea, es como que todo se estandarizaba hacia lo inca, Ujú. ¿no? Entonces, como que es una visión costeña, ignorante de lo que es la música andina, ¿no? Claro. Y también con un fin bien de ingresar, también era una estrategia, ¿no? Era una estrategia de la música andina para ingresar a ciertas esferas de consumo, si quieres, ¿no? Que eran eh, culturalmente buscaban otros sonidos, no era como estilizar un poco la música andina, sacarle como todas esas características demasiado andinas, ¿no? Mm. Que los denunciaban muy bien, es como estilizarlo, ¿no? Lo que sucede con mucha de la música, ¿no? Sí, sí, sí. Para entrar a ciertos circuitos abandonan ciertos aspectos, ¿no? Claro, sí, definitivamente también es parte de esos nacionalismos, ¿no? Que surgen en esta época y así como en Europa podían pensar en un pasado glorioso en el Imperio Romano, nosotros los peruanos también teníamos que construir esta idea de nuestro imperio glorioso, nuestra Roma, y bueno, los incas sirvieron de alguna manera para construir esa historia. Y bueno, estábamos hablando del charango como objeto, ¿no? Como instrumento, pero hablemos sobre la música que puedes hacer con ese instrumento, ¿no? Porque también
si hablamos de la música andina, hay ciertas escalas, ciertas formas de componer la música que es bien particular, ¿no? Entonces yo quería preguntarte sobre eso. A la hora de tú hacer música con el charango, ¿te mantienes en esas escalas, en esos acordes andinos y dices, yo no voy a fusionar con otras cosas? ¿O tú eres más libre y dices, bueno, con el charango podemos hacer lo que sea y todo es bienvenido? No me pongo límites así formales nunca. Em, Cuando tampoco siento que sea una estudiosa de las formas de la música andina, creo que eso lo hace más la musicología, que eso es algo a lo que no me siento tanto eso aún, ¿no? Este, y, pero sí algo que he entendido y que he aprendido, es que este mito de que la música andina es pentatónica es mentira, ¿no? Ah, Porque es como un lugar bueno, común, ¿no? Todos dicen claro. que, ah, sí, la música andina es pentatónica, pero no es tanto así, ¿no? Esa visión responde más a una visión también nuevamente como evolucionista de la música, ¿no? Como que lo Ah, andino tiene 5 notas y lo occidental, que es más desarrollado, ¿no? mm, Más evolucionado, tiene más notas, ¿no? claro. Bueno, y la Entonces, música de la India sería la más evolucionada porque ellos tienen no sé cuántas claro, porque notas. son infinitas, pues. En realidad, algo así sucedió por lo que entiendo en la música andina. Se han encontrado instrumentos de viento que no tienen 5 notas, pues que tienen microtonos también. Mm, Entonces, toda esta idea de que la música andina es pentatónica en verdad es más una construcción que corresponde a una visión de la historia en un momento, ¿no? Como esta idea medio, creo, decimonónica de ver que las culturas tienen un desarrollo progresivo, ¿no? O claro, sea claro. que, pero, pero bueno, regresando a tu pregunta, yo no me pongo esas estructuras cuando compongo, ¿no? Y de repente con el tiempo, cuando conozca más sobre la música andina, porque tampoco siento que, es como te digo, es infinita y es gigante, pueda, y si me engancha un género, una forma, no sé, las mulizas, los yarabís, que también todavía no me siento yo como en la capacidad de componer algo así, por ejemplo, Mm, ¿no? Porque todavía no me sale natural, como de pronto me salió un landó, ¿no? Todavía ujú, no estoy en ese momento, ¿no? De pronto mi investigación o mi forma de entrar a conocer sobre esa música ha sido un poco más desde la historia, porque es lo que estoy estudiando, no tanto desde la ujú. música en sí, que es parte del proceso también, y que espero que cada vez sea más música y menos teoría. Este, pero estoy en eso, ¿no? Ahorita estoy en ese proceso, ¿no? Ujú. Eventualmente, de aquí a un año, me pregunte si ya habré compuesto de pronto un Yaraví. Claro, Me encantaría poder estar en esa qué capacidad. chévere. Y bueno, ¿por qué no hablamos sobre cómo es hacer música como esta, música de, ahora que mencionas los yarabíes, están muy lejos de lo que podría ser la música pop, ¿no? O sea, los formatos están muy lejos para hacer un single, una canción que pueda pegar, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades tú has encontrado en el Perú para dedicarte a esta música que está tan lejos de la música pop? No es algo que suena en las radios que ponen música que podría estar más cerca, digamos, a Mon Laferte, Julieta Venegas, que son otras artistas que hacen música, ¿no? Tal vez a dedicarte a eso te aleja de ese camino de poder hacer esa carrera. Mm, Qué curioso que lo preguntes, porque de un tiempo a esta parte, también parte de mi cuestionamiento sobre la música era sobre qué tipo de artista quiero ser. Y, y con el tiempo me fui dando cuenta de que no, o sea, se invierte tanta energía en tanto tiempo y tantos recursos en publicitarse a sí mismo, ¿no? En Mm, construir una imagen, claro, en ser atractivo visualmente, en toda esta envoltura, ¿no? exacto. Que siento que toda esa energía y todo ese tiempo prefiero invertirla en nutrirme, en aprender, en hacer algo que para mí tenga sentido y profundidad. Mm, Que siento que para mí lo que tiene sentido y lo que eventualmente trascendería, porque al final lo que yo quiero hacer es música, y quiero hacer buena música y quiero entregar algo que para mí tiene valor, ¿no? Entonces,
claro, con el tiempo me empecé a dar cuenta de que toda esta energía que uno invierte en lo que es lo pop finalmente es eso, ¿no? Es ser vigente, es estar ahí, es ser atractivo, es estar a Caerle la bien a la moda, es estar en gente, que una la gente quiera ser tendencia. como tú, ¿no? Claro, y construir una imagen sobre la que la gente, construir un icono, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces, al final, con el tiempo, en este cuestionamiento que te digo, me fui dando cuenta de que no quiero eso, ¿no? Mm, Prefiero invertir mi energía, mi tiempo en aprender, en cada día ser mejor, hacer las cosas mejor. Y, y eso probablemente, claro, tienes una sanción, digamos, porque los algoritmos de las redes no te claro. favorecen, no tienes tantos seguidores y qué sé yo, pero al final no es que me importe mucho eso porque quienes escuchen serán los que sean los que sean. Mm, Y con el tiempo también me fui dando cuenta de que hay muchas personas, más de las que pensamos, pero simplemente que no están visibilizadas, que hacen música de esta manera, ¿no? Porque creen en lo que hacen, porque respetan la cierta tradición, si quieres. Y está en ujú, la música, muchos cultores de música peruana que están trabajando así silenciosamente, o sea, sin necesidad de hacer toda esta parafernalia publicitaria, ¿no? mm, Y existen, solo que no los vemos, porque como dices, no está de moda, claro, no tienen, no están sus prioridades hacerse cher, ¿no? claro. Sí, 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 claro, definitivamente no es parte de la industria de la música pop, pero por otro lado, si no estamos pensando en hacer una canción que te coloque como la próxima Julieta Venegas o la próxima, eh, ¿cómo se llama? Mon Laferte. El otro lado de la música que puede entrar bajo la etiqueta de música peruana, ¿no? También tiene otros espacios dentro de tal vez espacios del gobierno o espacios dentro de lo que se le da a la música peruana, ¿no? En esta categoría, ¿no? De la música criolla, el folclore. Por ese lado, dedicarte a la música peruana, al folclore acá en este país, ¿cómo ves ese espacio para los artistas de este género, ¿no? Y de todas maneras es un género muy escuchado y hay una tradición enorme de artistas, pero tal vez están en otra industria que es muy distinta de la música pop, ¿no? ¿Qué espacios encuentras como un artista de música peruana? Um, a ver, yo para empezar no siento que, que esté todavía, o sea, he hecho una canción, un lando y volver. Entonces, estoy explorando, no sé tampoco si me vaya a quedar ahí, ¿no? Como te digo, es parte de mi proceso Mm, de aprendizaje. Ahora, por lo que yo he ido viendo y entendiendo por cómo funcionan las industrias musicales o los circuitos musicales en nuestro país, en nuestra ciudad, por ejemplo, he ido entendiendo que la música andina nunca ha necesitado de los espacios como legitimarse en los medios, ¿no? Siempre ha claro. tenido su propio circuito que es exitosísimo. Ujú, Lo que pasa es que Lima anda un poco a la espalda de todo esto, ¿no? Que Lima es así mm, y entonces no se entera. Y por todo el prejuicio y todas estas taras sociales que tenemos, ¿no? Este, la música criolla, la, he tenido la suerte de pronto de estar cerca de jóvenes, de músicos jóvenes, que todavía la valoran y la cultivan. Y por ejemplo, pienso ahorita en un grupo que se llama Callejón Bendito, ¿no? Que por ahí que son jóvenes que hicieron música de la costa, revivieron composiciones de antiguos músicos, ¿no? Manuela Costa Ojeda, ¿no? Que no han sido muy escuchados. Entonces, por ahí que estoy cerca y para mí es un poco optimista esta forma de ver la música. Ahora siento que hay, eh, o también por ejemplo, sigue haciendo, ella hace música en la cosa. O sea, hay gente joven que sigue cultivando a su forma esta tradición. Entonces, por ahí que mi visión es optimista sobre eso, ¿no? Yo no creo que las tradiciones buenas solo se transforman y siempre hay quienes la valoren y quienes vayan a hacer su versión, ¿no? ujú, Entonces, ahora que hay circuitos, como, sí, creo que soy optimista, o sea, yo creo que la música tradicional está en nuestro ADN,
está allí, aunque no querramos, aunque escuchemos pop, aunque escuchemos rock, aunque escuchemos todos los ritmos foráneos que vienen, porque está bien, ¿no? O sea, pero aunque lo querramos negar, la música tradicional de nuestros ancestros va a estar ahí. O sea, solo basta que hagas así, como que toques un poquito para que despierte Claro. el asunto y reviente. Mm, No es más fácil de lo que pensamos que esa música reviva, ¿no? O despierte en realidad, no que está ujú, muerta, ujú. está por ahí un poco dormida, ¿no? En generaciones, pero no toma mucho que nos demos cuenta de que sigue vibrando en nosotros, ¿no? Y eso lo por experiencia propia. Qué bueno. ¿Eh? Entonces, ya tienes 3 temas de música afroperuana, 3 temas en ritmo landó, y se viene un álbum exclusivo de charango. Eso es. En Oh, realidad, no están así. a ver. O sea, ese EP es parte de estas exploraciones como de ritmos latinos. Entre ellos está este landó, el Ah, bolero, hay un choriño también brasilero, hay una canción que es como Nueva Ola y hay una balada, ¿no? Es como un bonus track. maña. Claro. Entonces, ese es un EP que las canciones que faltan, no sé si lanzan en diciembre, pero en todo caso, las faltarían 3 canciones, ¿no? Para Ujú. lanzar. Y cuando lance haré el EP de las 5 canciones. Ah, Ya maña. tengo compuestas canciones, 4 canciones para el disco que quiero hacer, solamente de composiciones del charango, que sí suena como latinoamericano, andino latinoamericano, ¿no? Ujú. Y que eso espero poder grabar el próximo año, ¿no? Sí. Eh, y sí, eso es un poco lo que está en la mira. Buenazo. Bueno, acá la gente te ha estado mandando saludos. Alexandra Guerrero dice, Danitze, tu música siempre me toca mi alma. Piero te manda corazones negros. Gerson dice, todos los éxitos, tu música es muy chévere. Y María Cristina dice, muchos saludos, quizás puedan compartir por aquí los nombres de esos charanguistas para escucharles. Ah, ¿quieres recordar cuáles son los charanguistas que has mencionado para que la gente pueda explorar en este instrumento? Sí, bueno, mencioné a Jaime Guardia principalmente, Ujú. mencioné a Julio Benavente, a Torito Muñoz. También, bueno, si bien no he escuchado grabaciones de él, descubrí Moisés Vivanco, fue un charanguista de inicios del 20, que fue el esposo de Mazuma. Ah. Eh, sí, después es bien interesante su figura, pero pueden averiguar sobre él. De charanguistas bolivianos, Ernesto Cabo, se escribe C-A-B chica O-U-E-R, Cabouer, si no me equivoco. Ya. Y charanguista argentino, Jaime Torres. Sobre todo a ellos he escuchado. Son muy, muy capos. Buenas o buenas recomendaciones ahí para que la gente pueda disfrutar algo distinto, otro formato más allá de la clásica canción pop que a veces ya no, nos tiene un Sí. poco limitados también a un solo formato, ¿no? Un solo formato es bueno también salirse y escuchar otros tipos de géneros musicales. Bueno, Sí. Danitze, entonces, ¿qué queda decirle a las personas que han estado conectadas a esta transmisión? Mira, Pierrot dice, Dani, ¿cuándo haces otro concierto virtual? Creo que en diciembre. En diciembre. Ahorita estoy terminando el ciclo universitario y estoy cabezona, pero sí quiero hacer un concierto pronto. De hecho, es algo que he estado pensando. En diciembre lo anunciaré. Buenazo. No, no veo. Entonces, un mensaje final a las personas que se conectaron a esta transmisión. ¿Quedó algo por tratar o algún mensaje para decirles? Bueno, en realidad que escuchen la canción. Este, que, que nada, a los que me han mandado mensajes que gracias por seguir ahí, por escuchar la música, que como bien has dicho, sigue siendo de nicho, pues, ¿no? Sigue siendo música que por ahí no suena en radios, pero que lo que me gusta es que siento que cala en la gente y esa conexión es bien fuerte. Entonces, como que las personas que escuchan la música y se conectan son conexiones verdaderas, ¿no?
que es, no, no es más que una moda, siento. Entonces, porque las modas son pasajeras y eso hace que las cosas sean superficiales y, y efímeras, ¿no? Entonces me da mucha satisfacción y alegría cuando las personas me escriben sus mensajes o me dicen que mis canciones les acompañan porque siento que es genuino y es profundo. Entonces me alegra y un saludo a todas las personas que se han conectado y Claro gracias. que sí. Gracias a todas las personas que se han conectado y a mí me da mucha curiosidad escuchar estas canciones que falta publicar. Ya escuchamos un bolero, ya escuchamos un landó. Yo quiero escuchar esa balada, que hagas una nueva ola también. Eso me da mucha curiosidad, así que ojalá podamos descubrir estas nuevas canciones que has preparado y también el disco dedicado al charango. Es algo que también estoy con muchas ansias de escuchar. Así Gracias. que hasta la próxima, Danitze, hasta que nos presentes tu nueva música. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por el tiempo. Chao. Chao.